eh, visión por la obra social. Visión por la obra social. Y vamos a esperar a ver si me puede compartir ahí la pantalla también. Amén. Gracias a Dios. Visión por la obra social. Creo que todos estamos atentos porque con toda seguridad Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Y vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Que dice así: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Bueno, a manera de introducción, vamos a hablar de la obra social y creo que es un tema muy importante, máximo en este tiempo de crisis social. Se habla de necesidad en todos los aspectos. El gobierno hace todo lo posible por atender. ¿Qué podríamos decir nosotros desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de la palabra de Dios? Gloria al Señor. Para muchos, obras sociales es reactivo frente a la necesidad, es decir, un mercado, un donativo a un necesitado cuando viene la crisis. Y bueno, esto hace parte y esto haremos si así Dios lo permite, pero la obra social va mucho más allá. La visión por esta es bíblica, mostrada en el interés de Dios a través de toda la escritura por el bienestar del hombre de una forma integral. Ya que a veces se piensa que obra social es simplemente extender la mano física al necesitado, dar un mercado, dar el sustento necesario y hace parte. Pero la obra social es mucho más profunda, tiene un enfoque más profundo. Dios es un Dios de obra social. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en el bienestar del hombre, no solamente en el área física, sino en todos los aspectos del hombre, ya que el hombre no solamente el aspecto físico, también es espiritual, también es emocional, también es familiar y por supuesto una parte física. Pero el evangelio es un paquete completo de bendiciones con las cuales Dios quiere bendecir al hombre de una forma integral. Así que vamos a estar mirando la visión realmente de la obra social. Sobre todo sabiendo que hay un despojador. Y la Biblia, hablando de él en Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un ladrón que te roba la paz, que te roba la felicidad, que te roba el gozo, que quiere ver a la persona destruida, que quiere ver a las familias en pelea, en divorcios, en maltrato, que quiere ver al hombre en la ruina total. Esa es la gran verdad. Pero Dios, por el contrario, vino a darnos vida. Dice la palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Contrario al ladrón que quiere que el hombre viva en escasez, que vive en ruina, Dios quiere que el hombre viva y vive en abundancia. Así que un principio importante es reconocer que solo en Dios el hombre puede suplir sus necesidades. Es solo en Dios el hombre puede suplir realmente las necesidades más profundas, intrínsecas del ser, más allá del alimento, porque el alimento, listo, se suple con un bocado de comida y está bien, alguien nos lo da, Dios lo provee, en fin, pero hay una necesidad más profunda, como quiero que miremos, y a esto refiere la palabra del Señor Jesucristo. Hoy en la sociedad hay un mundo enfocado solamente en el hacer y en el tener, descuidando el ser. Hay un afán por producir, por conseguir. Lastimosamente, la sociedad de hoy nos hemos vuelto una sociedad consumista y lo importante es tener y tener rápido y tener a cualquier precio. Pero ese tener realmente no da la felicidad al hombre. El tener no llena, no da el gozo, no da la estabilidad. ¿Cuántas familias han luchado por conseguir y tener y cuando tienen físicamente no pueden comprar realmente la felicidad, el gozo?
Alguien dijo que uno puede comprar un plato exquisito, pero no puede comprar el apetito. Alguien puede comprar una cama, pero no puede comprar el descanso, ¿verdad? Alguien puede tener bienes y riquezas, pero realmente ¿son felices? La pregunta es que, aunque hace parte de lo importante de los seres humanos, no siempre las cosas físicas como el dinero o el tener dan la felicidad. Entonces, si usted mira esta pirámide, aquí tenemos la humanidad enfocada en el hacer y en el tener. Pero realmente la base de esta pirámide no es ni el hacer ni el tener. La humanidad quiere hacer, tener para permanecer, pero en realidad la base de esta pirámide es el ser. Entonces, si se tiene, si se hace, pero el ser está descuidado, pues nada va a funcionar. Todo está invertido. Por eso encontramos que hay mucha gente que tiene dinero, pero realmente no puede tener paz ni felicidad. Hay ricos que tienen muchas cosas y el dinero en sí no es malo, pero si se tiene dinero, pero el ser está descuidado, está precisamente en una relación rota con el ser más importante que es el creador, simplemente el dinero se convierte en la raíz de todos los males. El hombre se enfoca en su ego y distorsiona y jamás puede encontrar realmente su verdadero sentido de vida, porque la felicidad jamás estará en las cosas. Dios quiere, por el contrario, que nos enfoquemos primeramente en el ser, en mi relación primordial con mi creador. Una vez Dios ha dado vida a mi ser, porque el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, entonces lo potencia para el hacer, el tener, el permanecer y el trascender. Y podríamos decir que el ser humano sería completo. Pero si tiene muchas cosas, pero no tiene realmente a Dios y su ser está descuidado, realmente no funciona. Encontramos que muchas familias, su mayor anhelo es tener una casa, un carro, en fin, y aunque es un buen deseo, se enfocan tanto en eso que trabajan 24/7 para conseguir estas cosas. Después de 5 o 10 años han conseguido la casa o el carro, pero cuando tienen la casa y el carro, su familia está destruida. Una casa, pero con familia en problemas y en peleas, hasta divorciadas. ¿Para qué? ¿De qué sirvió tanto desgaste para una casa si descuidó el ser, descuidó su familia? ¿O de qué sirve tener el carro y se gastó mucho tiempo trabajando para obtenerlo, pero no tiene ni siquiera con quién disfrutarlo porque el ser, la base intrínseca del ser humano, las relaciones humanas se han descuidado? La relación con su Dios está descuidada. Entonces mire que Dios sí quiere que tengamos, claro que sí, pero aún más allá de la necesidad física que el hombre necesita, tenemos una necesidad más grande que es la necesidad del alma. Vamos a mirar algunas cosas importantes aquí. Jesús enmarcó entonces en el texto que leímos, y lo vamos a leer ahorita, básicamente las necesidades del ser. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando hablamos de pobreza, la pobreza más abyecta, la pobreza más compleja, es la pobreza espiritual. Podríamos decir que también está la pobreza del alma, la pobreza intelectual, y podríamos hablar de la pobreza física. Y Jesús en su poderoso mensaje, que el Evangelio es un mensaje completo, entonces se marca para erradicar estas pobrezas tan complejas. Entonces la pobreza más compleja que afecta al ser humano en realidad no es la falta de sustento físico. La pobreza más complicada del ser humano es la pobreza espiritual, en la cual el ladrón vino y nos ubicó en ese estado. Rompió el hombre a causa de la desobediencia a la relación con Dios y quedó pobre espiritualmente. Quiere decir que no se puede suplir a sí mismo, que no puede salir adelante a menos que reconozcamos que necesitamos ser salvados, un libertador. Entonces vamos a hablar de esta clase de pobrezas con la ayuda del Señor, queriendo que el Señor realmente edifique nuestras vidas. Cuando hablamos de la pobreza espiritual, entonces, estamos hablando de que el hombre sin Dios, escucha esto, está a merced del ladrón, que el hombre sin Dios es marioneta del enemigo, que no tiene voluntad propia, sino que la voluntad del hombre
está sujeta precisamente a los hilos del pecado que lo llevan cautivo y lo llevan a vivir una vida de desastre, de miseria, de pecado, de drogadicción, de mentiras. Es una espiral descendente, un caldo de cultivo realmente que lleva al hombre a la desgracia. Entonces la pobreza más compleja de erradicar es la pobreza espiritual del hombre. Romanos 1:28 va a decir, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado, escuche, de toda injusticia, maldad, avaricia, perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Entonces, nótese que el hombre, hoy hay un deseo de todas las sociedades de erradicar la corrupción, la violencia, el robo, y la gente social, así no tenga un corte religioso, estamos de acuerdo en que hay una clase de corrupción que queremos erradicarla, que lo que más tiene sumido a la sociedad en pobreza es la crisis de valores, ¿cierto? Pero este es el resultado precisamente del gobierno del malo sobre la vida, de la pobreza espiritual tan cruel que se vive hoy y que da como resultado corrupción y violencia por todas partes. Es una pobreza increíble que aunque la gente tiene a Dios, pero está sumida en el abandono espiritual. Entonces, de esto os habla el apóstol Pablo, porque muchos andan por ahí de quienes os hablaba muchas veces y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en la vergüenza y piensan solamente en lo terrenal. Una sociedad y un hombre que simplemente piensa en lo terrenal, en lo que es pasajero, en lo que es efímero. Y es ahí donde necesitamos urgentemente ser salvados. Gloria al Señor. Y hay un Dios que hace obra social, pero lo más importante que tiene que hacer Dios es la salvación de nuestra vida. Y Efesios 2:4 va a decir, pero Dios que es rico, el único rico verdadero aquí es Dios. Y como Él es rico, se vació a sí mismo para enriquecernos a nosotros. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Escucha eso, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Gloria a Dios, qué bonita experiencia. Estamos tan pobres que estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su misericordia, todos los que hemos creído en Jesús nos ha dado vida. Y si alguien está escuchando este mensaje, Dios quiere darte vida, gloria al Señor. Es algo importante, contundente, porque la miseria del hombre espiritual lo lleva a la desgracia, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Segunda carta a los Corintios también dice un versículo bien bonito, capítulo 8, versículo 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, que siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto sí es obra social. Él se regaló, se dio, hermano, para que hoy nosotros salgamos de esa miseria espiritual, porque hoy, aunque no tengamos muchos bienes, tenemos una riqueza más grande que no la quita nadie. Es que somos salvos, que tenemos paz, tenemos felicidad, tenemos gozo, y es el gozo que da la presencia de Dios en nuestra vida al saber que hemos sido salvos por su gracia y su misericordia. Dele una alabanza al Señor allí en su casa. Gloria a Dios. Dele una alabanza al Señor que salga de su boca porque Él es bueno. Habiendo sido salvados en nuestro ser de esa pobreza espiritual, hay una pobreza del alma también que necesita ser erradicada. Hebreos 12:15 dice, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura.
Entonces, hay mucha gente que hoy vive estresada, que tiene que ir al psicólogo, que vive con complejos, con raíces de amargura, con odios en el corazón. Es una pobreza que impide también ser feliz, que impide la relación con mi prójimo, que impide la relación con mi esposo, con mis hijos, que a todas horas se mantienen de mal genio, que culpan a otros de sus desgracias, que no se atreven a tomar la rienda de su propia vida. Y entonces una pobreza que realmente también abruma al ser humano y que a través del evangelio puede ser sanada. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 31 va a decir: quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si realmente hubiera en el corazón de cada uno ese amor por el prójimo, esa misericordia, esa bondad, hermano, creo que viviríamos mejor. Pero lastimosamente nuestra sociedad no solamente carece de aspectos físicos, sino que carecemos de sentido social, de amor por el prójimo, pasamos de largo, no nos aguantamos ni nosotros mismos. Y nótese que este tiempo de confinamiento, entonces se dice que hay más maltrato familiar, más peleas, parece que no nos soportamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay pobreza en el alma, porque no tenemos que dar, pero una alma que ha sido enriquecida por el Señor, que tiene la gracia del Señor, se le nota el amor, la misericordia, la compasión, la convivencia, hermano, porque tenemos a Cristo en el corazón y Él en nosotros es la única esperanza de gloria. Maravilloso lo que hace el Señor en nosotros. Entonces, si alguien realmente es enriquecido por la palabra del Señor, si alguien realmente es enriquecido en su alma, entonces tendrá para actuar diferente. Mateo 5:39 va a decir: pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Maravilloso lo que dice la Biblia, ¿no? Pero uno humanamente no es capaz, solo Dios nos puede potenciar. Y sigue diciendo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mire que el mundo de hoy, hermano, lastimosamente vive en peleas. Si me mira mal, lo miro mal. Si me pellizca, lo pellizco. Si me odia, lo odio. Y es como lo normal del mundo. Pero, hermano, nosotros que hemos sido enriquecidos por Cristo en nuestra alma, tenemos que dar. ¿Sabe por qué la sociedad está como está? Mire, vamos a suponer que tengo una finca. Y en esa finca era bonita al comienzo, pero la descuido. Si han pasado 5 años y nunca la cultivé, la descuidé totalmente y me voy a vivir a esa finca, ¿qué encuentro? La respuesta es rastrojo. ¿Qué tengo que comer? Maleza, porque eso es lo que produce la finca, porque nunca la cultivé. Hoy la sociedad está cosechando solamente rastrojo y maleza. ¿Y de quién es la culpa? De todos nosotros quizás, porque nosotros hemos dado a luz a esta sociedad, a estos muchachos, a estos jóvenes de hoy. La culpa es de nosotros mismos. Si hay maldad, si hay simplemente maleza en la sociedad y estamos cosechando maleza para nosotros mismos, la culpa es porque no hemos cultivado el ser, porque nos hemos olvidado de Dios. Y donde hay ausencia de Dios, solo puede crecer maleza, solo puede crecer odio, rencor, violencia, corrupción, porque realmente donde hay ausencia de Dios, simplemente crece toda suerte de mal. Pero donde está Dios, hay una humanidad transformada, seres que ponen la otra mejilla, que aman al enemigo, que caminan la milla extra, que dan la túnica y también la capa. Pero esta es la obra que hace Dios cuando nos enriquece nuestro interior, porque lo que tenemos, damos. La sociedad hoy da de lo que tiene.
y lastimosamente solo puede dar maldad y corrupción. Pero hay un pueblo extraordinario lavado con la sangre de Cristo, enriquecidos con la gracia de Dios, que tenemos que marcar la diferencia. Obra social es eso, es mostrar en nuestra vida la obra extraordinaria de Dios que tenemos que salir, dar al mundo gloria al Señor de todo lo maravilloso que es el Señor. Hay otra clase de pobreza que también enmarca la obra social, la pobreza intelectual. Es sentirse pequeño, que todo mundo me pone el pie, que no puedo salir adelante, que no tengo capacidades, que no tengo dones, que si hubiera tenido otra oportunidad, si me hubiera nacido en otro país, si hubiera podido estudiar, si, en fin, le echamos la culpa de la desgracia a todo el mundo, pero no asumimos realmente la posición que debemos tener. Para dar sentido a lo que estoy hablando, podemos hablar en Números capítulo 13, versículo 31. Escuche lo que pasó allí. Pero los hombres que fueron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a desacreditar la tierra que habían explorado, diciendo ante los hijos de Israel, la tierra en que fuimos a explorar es tierra que traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anat, raza de gigantes. Nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Mire, aquí habían unos hombres que fueron a reconocer la tierra y aunque ellos habían visto los milagros de Dios, conocían a un Dios que abre mares, que puede resolver cualquier situación, frente a la situación que veíamos se sintieron así de pequeños. Se sintieron que los gigantes les ponían el pie. Se sintieron simplemente tan pequeños que parecían langostas. Pero en realidad, ¿sabe qué decía esos gigantes? Ay de nosotros, porque viene con ellos un Dios poderoso que abre mares. Pero la mentalidad, la pobreza intelectual que tenían ellos no le alcanzaba para creer en las promesas eternas de Dios. Hermano, mire, hoy tenemos gente que frente al desafío se siente así de pequeño, se sienten langostas, se sienten incapaces de enfrentar realmente los retos del siglo XXI y le echan la culpa a todo el mundo, a no haber nacido en una mejor familia, a no ser capaz intelectualmente, a no haber tenido la oportunidad de estudiar, a venir del campo, y eso crea una pobreza mental que los encierra y simplemente los obliga a vivir en bajitos, con una mentalidad baja, con un perfil bajo, porque piensan que no se puede. Eso no es lo que quiere Dios. Debes saber que contigo va un Dios que es poderoso. Y aunque es verdad que nuestro comienzo sea humildes, hermano, la Biblia dice que es mejor el fin del negocio que el comienzo. La Biblia dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará Dios por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande, porque no depende de mi fuerza, sino de la fuerza de Dios, no de mi habilidad, sino del Todopoderoso que está conmigo, pero yo debo creerlo, debo empoderarme en las promesas de Dios, que son más de 3,000 y son todas para mí. No puedo cambiar ya mi pasado, ni donde nací, ni mis posibilidades, pero sí puedo cambiar mi presente porque tengo un Dios grande y maravilloso. Puedo cambiar mi entorno, puedo bendecir a mi familia, puedo bendecir a otros, puedo ser un ejemplo, un puntelanza para una sociedad que está pobre y desgastada. Pero ¿cómo nos podemos empoderar? Solamente mirando al invisible, creyendo en Dios, porque realmente Dios quiere marcar la diferencia. Y entonces el Proverbio 24:30 nos narra la historia de hombres con esta capacidad, con esta falta de entendimiento, con esta pobreza intelectual. Dice, pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Y aquí que por todos lados había crecido ortiga, los cardos habían cubierto el área y su cerco de piedra estaba ya destruido. Lo observé. Yo observé esto y lo medité en mi corazón. Lo vi y saqué esta enseñanza. Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagamundo y tu escasez como un hombre armado. Mire lo que un hombre falto de entendimiento. Dejó caer la finca, dejó caer la cerca y dejó que la maleza cubriera todo. Y la pobreza era eminente porque nunca cambió su manera de pensar. Nunca valoró lo que tenía.
Y déjenme decirle, mis hermanos, que la pobreza física realmente es el resultado muchas veces de una pobreza mental, de una pobreza del alma, porque tenemos un Dios que sí provee, que nos ha dado talento, que nos ha dado capacidades para avanzar en el nombre del Señor. Y con Cristo, hermano, todo lo podemos. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay que cambiar el chip. Debo cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y por supuesto que con Dios tenemos todas las garantías. Y el Evangelio es un paquete completo que comienza salvando el alma. Gloria al Señor, rescatando el alma de la pobreza, de indigencia, a la cual nos redujo el ladrón, que es Satanás. Pero una vez Dios se ocupa de nuestro ser, va potenciando nuestra vida, gloria al Señor, para realmente proyectarnos a cosas grandes en el Señor, porque realmente eso es lo que Dios quiere, que seamos bendecidos en todos los aspectos. Para eso tienes que golpear como campeón, gloria al Señor. Golpea como campeón. No sé tu circunstancia, quizás no ha sido fácil tu vida, pero sigue golpeando como campeón, con la mentalidad que tienes un Dios poderoso y que Él va a marcar la diferencia. Si estás estudiando, dale, toca puerta, gloria al Señor. No importa que hayan recursos, hay posibilidades, el gobierno ofrece becas, proyecte a ser el mejor en lo que haces. Si tienes un negocio, hermano, proyecte, sea visionario, gloria al Señor. Piense en mejorar todos los días. Si estás haciendo empanadas, haz las mejores empanadas con el amor, con la gracia de Dios. Si eres un hombre que ofrece un servicio público, estás en una oficina, hazlo de tal manera que marque la diferencia. Hoy el hombre no hace sino quejarse y le echa la culpa al gobierno y a la sociedad. No. Nosotros debemos empoderarnos, creer en el Señor y hacer las cosas realmente, hermano, para la gloria de Dios. La actitud es importante. Mira este ejemplo bíblico que tenemos aquí. En segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 16. Y Eliseo dijo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Cuando puso su mano, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Luego dijo, abre la ventana que da al oriente. Él abrió y Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Entonces Eliseo dijo, flecha de victoria de Jehová, flecha de victoria contra Siria, porque derrotarás a Siria en Afet hasta acabar con ella. Volvió a decir, toma las flechas. Las tomó y Eliseo dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó contra él y dijo, de haber golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella, pero ahora la derrotarás solo 3 veces. ¿Sabes qué pasó aquí? Simplemente que la actitud suya de este hombre no fue acorde a las promesas, a la boca de lo que el profeta de Dios le estaba anunciando. Ya estaba hecho, era lo que le dice el profeta es, derrotarás a Siria en la fe hasta acabar con ella. Era el momento para estar golpeando como campeón. Pero cuando le tocó su turno de golpear la tierra, golpeó como perdedor. Era el momento de estar danzando, de estar golpeando, de estar dándole como campeón. Pero Dios, mire, Dios creo que pensó, Dios es todopoderoso, claro, Dios todo lo puede hacer, pero con una actitud así ni siquiera Dios trabaja. Dios como que se desanima. Ya estaba la palabra dicha, tenía que golpear como campeón. Entonces, pero la actitud de este rey no fue acorde y por eso Eliseo le dice, mire, así Dios no trabaja. Así que si usted hubiera dado al menos 6 golpecitos, hubieras acabado con los asirios, pero así solamente 3 veces los derrotarás. Con esa actitud no se puede. Me parece que Dios tiene un paquete de bendiciones poderosas, pero a veces mi actitud, mi capacidad mental no me deja. A veces no tenemos aliento ni para llevar una hoja de vida, ni para tocar una puerta, sino que se nos cierra el mundo y creemos que todo lo tiene que hacer Dios y llevarlo a la puerta de la casa. Pero Dios, hermano, nos ha potenciado. Claro, tenemos más de 3,000 promesas, pero las promesas de Dios no dejan por fuera realmente el valor y la actitud del hombre que crea sus promesas. Si crees en Dios, actúa como tal. Levántate de madrugada, lleva la hoja de vida, toca la puerta, acérquese a la alcaldía a ver qué programas hay para ayuda. Hermano, tengamos actitud, hagamos lo posible, que seguramente Dios va a hacer lo que Él sabía hacer.
pero nos toca realmente cambiar la mentalidad de pobreza, de que no puedo, que es la que realmente a veces estrecha nuestra vida y nos obliga realmente a vivir una vida de miseria. Pero Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar, Dios quiere marcar la diferencia. Entonces, para eso está hablando Dios de una manera muy especial. Y vamos ya concluyendo con la última clase de pobreza, que es la pobreza física, que es la carencia de recursos, que todos podemos pasar por un momento de dificultad, se nos acabó el trabajo por esta situación de pandemia, nos echaron, se acabó el trabajo, no me puedo salir a laborar y entonces se acabó el mercado. Pero ahí tenemos la Biblia que dice que no hizo justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y yo sé que a cada uno de los que estamos en Cristo Jesús, Dios ha provisto. De una o de otra manera hemos visto la mano de Dios. Y si usted tiene carencia del sustento físico, hable con su pastor, hable con este servidor, que algo hacemos en el nombre del Señor, porque somos una familia. Y Hebreos 13:16 dice, no os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios de tales sacrificios agradan a Dios. Y yo sé que Bosa San José es una iglesia realmente donde los hermanos dan, contribuyen con el necesitado, aportamos, porque esto realmente es lo que quiere Dios y agrada a Dios. Y un hombre realmente que ha sido salvado por Dios, hermanos, damos de lo que tenemos. Si tenemos 2 libras de arroz, compartimos una, porque Dios ha tocado nuestras vidas. Él se regaló, Él se vació para enriquecernos. Ahora, ¿cómo nosotros no vamos también a demostrar ese amor con nuestros hermanos, ayudando al prójimo? Y esto es lo que quiere Dios. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados, saciados, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Entonces, lógico que nosotros no somos salvos por obras, porque somos salvos por la gracia de Dios, pero una vez siendo salvados, hermanos, hacemos obras, porque como cristianos realmente que tenemos el amor de Dios, tenemos amor al prójimo y por supuesto queremos compartir con todo aquel que necesita gloria al Señor. El compartir es un fruto del avivamiento en nuestra vida. Así vivió la iglesia primitiva. Miren lo que dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, ese avivamiento yo sé que hay en el corazón, está en el corazón de todos los que hemos sido salvados por el Señor, y qué bueno es invitar a seguir compartiendo con el necesitado, de lo que uno da, ayudar. Y si usted tiene necesidad, hermano, con toda confianza, acérquese, porque la iglesia del Señor es una familia extraordinaria y sé que algo habrá para compartir en el nombre del Señor, ya que Dios ha hecho eso con nosotros. Entonces somos llamados a tener visión por la obra social, a no pasar de largo. Tener visión por la obra social, hermano, es realmente algo bonito. Y Lucas precisamente nos relata la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Ustedes ya la saben. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Nótese que 2 personajes que conocían la ley, que conocían la palabra, pasaron de largo. Y un samaritano que seguramente no tenía mucho conocimiento fue el que hizo la obra y se acercó a aquel pobre que estaba allí moribundo. Y Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Le dijo a aquel principal que conocía la palabra. Entonces, está bien por la doctrina, gloria a Dios. Somos la iglesia del Señor, tenemos el conocimiento del Señor, pero hay una obra práctica, que es acercar a prójimo, es todo aquel a quien yo acerco.
porque a veces pensamos que prójimo simplemente es como un sinónimo de gente, ¿no? Pero prójimo es todo aquel a quien yo acerco. Nótese que la palabra es, ¿quién de estos es el prójimo? Los otros pasaron de largo. Quiere decir que si yo paso de largo frente a la necesidad del otro, si no ayudo a la necesidad física del otro, estoy pasando de largo. Qué bueno que no seamos así, sino que hagamos realmente la obra que Dios quiere, porque la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos: amar a Dios, pero también a mi prójimo. Gloria al Señor. Y hablar de obra social es hablar básicamente de lo que el Señor hizo, de la compasión que Dios tuvo. El Señor se identificó, hizo obra social con nosotros y nos bendijo en todos los aspectos. Nótese lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús se identificó, se puso en mis zapatos, tomó mi lugar y murió como un malhechor para que yo hoy tenga la oportunidad de ser salvo. Por lo tanto, nosotros también debemos tener compasión por el otro, por la necesidad de mi hermano, gloria al Señor, y compartir. Eso es obra social. Mire lo grande. Y es el deseo de Dios. En tercera de Juan dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperidad en todos los aspectos es lo que Dios quiere. Es la visión por la obra social, bíblica, teológica, que nos ocupemos. Y yo sé que el Señor nos va a bendecir de una manera muy especial. Yo quiero hacer una oración muy especial por todos los que han escuchado este mensaje, que ojalá llegue al corazón y produzca efectos para vida eterna, en el nombre del Señor. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Gracias, Señor, porque solamente tú nos potencias, Señor Jesucristo, para vida eterna, Jesús de Nazaret. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos de una manera muy especial, ahí en la congregación de Bosa, que bendigas a nuestro pastor, Señor Jesucristo, y que sigamos creciendo en el conocimiento.